Nueva Esperanza no es religión, es relación. Conecta tu ser con el Creador. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Salmo 114, mientras estamos buscando la escritura, yo quiero que me acompañe a hacer una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien esté en ese lugar, sea quien nos hable, sea quien nos dé la palabra, y que en este tiempo veamos su gloria. Vamos a orar. Amado Señor, en esa preciosa tarde estamos delante de ti, amado. Nos presentamos, Señor Jesús, como una ofrenda voluntaria. Nos ofrecemos, Señor, como una ofrenda, Señor, delante de ti, Padre, esperando que sea de tu agrado, esperando que sea de un olor fragante, Señor, ante tu trono de gracia y de misericordia. Queremos en esa tarde, Señor, después de haber ofrecido nuestra vida, Señor, queremos ahora que tú nos hables, porque para eso, Señor, estamos en este lugar. Para eso, Señor, estamos en este lugar. Y yo te pido, Señor Jesús, yo te pido que tu sangre preciosa, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sea quien nos guíe, sea quien guíe mis palabras, en el nombre poderoso de Jesús. Te honramos y te damos gracias. Amén y amén. Los que están en casa pueden tomar su lugar, y los que me acompañan aquí también pueden tomar su lugar. En verdad que sí está haciendo calor. Quiero compartir esa palabra, no sin antes ha tenido mucho mover la predicación de por lo menos 3 domingos anteriores. La guerra tridimensional, fuerzas para la guerra, el espíritu de ansiedad. Y muchas personas me han hablado, me han escrito y me han dicho: ¿cómo puedo salir de todo esto? Estoy en una fuerte depresión, estoy en una fuerte ansiedad. Otros me dicen: muy puntual la predicación, me fue de mucha bendición la enseñanza. Y eso a nosotros como pastores nos motiva cuando alguien está diciendo: me fue de mucha bendición. No importa que nada más sea una persona que te escriba y te diga fue de mucha bendición. Yo digo: Señor, Él fue el motivo de esta predicación, que Él escuchara este mensaje. Y a raíz entonces de todo eso me he puesto a meditar, y no solamente a meditar en la palabra, sino en los tiempos que vivimos. Y en esas últimas semanas, y yo quisiera testificarlo, en estas últimas 2 semanas,
cómo ha golpeado el espíritu de ansiedad, cómo ha golpeado el espíritu de miedo, cómo ha golpeado el espíritu de desesperanza, cómo ha golpeado toda esta élite de espíritus, de demonios sobre familias, sobre personas, y que es inevitable en muchas veces no escuchar noticias. Es inevitable no escuchar, pues me vería muy grosero decirle a alguna persona: mira, no me interesa lo que me estás diciendo. Le tenemos que prestar atención, y de repente te dice: ¿sabes qué? Ayer acaba de morir una persona y dice que solamente duró 2 días enfermo, y cuando tú escuchas esas noticias, el espíritu aprovecha para ponerte pensamientos negativos, y de repente uno empieza a decir: ¿cuándo nos tocará a nosotros? ¿O estará muy cerca ese espíritu? Y como que muchas veces quisiera cerrar la puerta de tu casa, no salir a la calle y decir: ¿sabes qué? No quiero yo pasar por esos momentos. Y todo esto, yo creo que si mucha gente nos está mirando, y la gente que pueda ver ese video después de esta transmisión, puede decir: está en lo correcto. Yo he estado atravesando en estos últimos días, cuando uno abre el refrigerador y se da cuenta que el refrigerador se está vaciando. Cuando uno checa la cuenta en la aplicación, o si te llega el estado de cuenta a tu correo y te dice que ya solamente tienes 3,000 pesos dentro de. Cuando te llega la noticia, el mensaje, el WhatsApp, y te dicen: solamente esta semana va a tener de trabajo. Quieras o no, todos enfrentamos momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos de incertidumbre, de miedos. Pero Dios ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que a esa promesa debemos de decir amén. Dios ha prometido estar con su amada hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con su iglesia hasta los últimos momentos, mientras ella permanezca en esta tierra. Dios ha prometido estar con nosotros. Y yo me di a la tarea de leer la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, de la esclavitud, y tenía que atravesar el desierto. Algunos historiadores dicen que el pueblo de Israel atravesó 21 desiertos. Otros dicen que son otros más, otros dicen que son menos, pero la realidad es de que el pueblo de Israel atravesó desiertos. Y cuando el pueblo de Israel atraviesa desiertos, se encuentra con diferentes etapas en su vida, donde vienen incertidumbres, vienen momentos de desesperanza. El pueblo de Israel, que vio en los próximos días que había salido de la esclavitud, con mano fuerte, con brazo extendido, vio un mar frente a ellos, y todos fueron hacia el líder llamado Moisés y le dijeron: ¿para eso nos has traído? ¿Para que muramos con los carros del faraón, con el ejército de faraón? ¿Para eso nos has traído? Y entonces Moisés dice: estad quietos, están tranquilos, que veremos la mano de Dios, que veremos el mover del Señor. Y dice la palabra que Dios le habla. Ellos ven, quiero resumir la historia, ellos ven cómo el mar se abre. ¡Wow! Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, y seguramente ha habido espíritus de incredulidad en nosotros, voces de incredulidad diciendo: ¿será cierto que el mar se abrió? Porque yo no he visto el mar abrirse. Y entonces el pueblo de Israel ve cómo el mar se abre. Un viento recio, dice, que sopló toda la noche y empezó a separar el agua, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y empezó a secar el piso, y el pueblo pasó.
El pueblo atravesó el mar, y cuando el ejército del faraón venía atrás de ellos, dice que el mar se volvió a cerrar. Mire qué maravillas, qué señales estaba viendo el pueblo de Israel. Después de eso, dice la escritura que hicieron un gran avivamiento, un gran culto, todos danzando, todos cantando. Días después, el pueblo empezó a murmurar, el pueblo empezó a criticar, porque se estaba enfrentando a un espíritu de ansiedad, un espíritu de sed, un espíritu de hambre, un espíritu de miedo. Y entonces volvieron a ir con Moisés, y entonces se enfrentan con diferentes voces en el desierto. De ahí surge el tema, voces del desierto. Cuando nosotros atravesamos momentos difíciles, mire, hermano que me está siguiendo ahí en casa, ¿quién está pensando en divorcio cuando está en el altar, haciendo los votos? ¿Quién está pensando en enfermedad cuando uno está lleno de salud? ¿Quién? Nadie. ¿Quién estaba pensando en escasez cuando nos acaban de dar un aumento en el trabajo? Nadie. Al contrario, uno piensa a futuro y uno piensa hacer y deshacer y comprar el mundo, a ver si es posible comprar Júpiter o Marte por si algo llega a pasar aquí. Se ha dicho que los millonarios han comprado un terrenito allá en Marte, no sé si sea verdad, porque están pensando que si el mundo se acaba, que si el mundo desfallece, ellos van a irse a ese planeta. ¿Quién piensa en los momentos críticos cuando todo nos va bien? Nadie. ¿Sabe dónde vienen las voces? En el desierto. Yo decía en mi transmisión para invitarlos a mirar esta predicación, yo les decía, aquellos que han tenido la dicha o desdicha de ir a Estados Unidos a través del desierto, nos han contado cómo ellos empiezan a tener algunas ilusorias, algunas visiones, ¿verdad? No sé cómo se le pueda llamar de otro nombre, y que empiezan a ver a lo lejos árboles, empiezan a ver sombras, empiezan a ver, no sé, algún lugar de refugio, manantiales, y ellos 3 días sin tomar agua, y entonces dicen, ahí hay agua, ahí hay agua, y cuando llegan ellos, entre más caminan, ven más lejos el agua. Y empiezan a escuchar voces de muerte, voces de fracaso. Empiezan a escuchar voces. Algunos han dicho, yo escuché voces reales, no es de que me imaginé. Yo escuché voces como diciendo, déjate morir. Las voces del desierto son tan penetrantes que muchos de nosotros, ojalá y para muchos de los que estamos escuchando esta predicación sea una palabra preventiva, porque muchos de nosotros en medio del desierto las voces son tan penetrantes que le prestamos atención y accedemos, tomamos decisiones en medio del desierto. Y no es bueno tomar decisiones en medio del desierto, porque no estamos seguros si la voz que escuchamos para la iglesia sea la voz del Espíritu Santo. Es que yo ya no puedo, es que yo ya no sé qué hacer con este hombre, es que yo ya no lo aguanto. Es que mi hijo lo voy a meter mejor en una casa de rehabilitación porque ya no lo soporto, ya no aguanto. Mire, ya le he dicho una vez, le he dicho unas 2 veces, ¿y sabe qué? Y empiezan a escuchar voces penetrantes, voces tan fuertes que empiezan a ser más fuertes que otras voces que pudieran ser la voz de Dios. Y dice la palabra en el Salmo 114, verso 1, la Biblia de las Américas: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña. Miren lo que dice. Otra vez, verso 1. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña, de voz extraña.
Y yo quiero ver algunas voces. Le podríamos llamar voces, porque así le llamé yo a mi tema, pero usted pueda llamarle como usted quiera, lenguas, porque vamos a ver realmente la palabra lengua, pero eso tiene que ver con una voz. Y la primera voz que escucha el pueblo de Israel es la voz de Egipto. Es la voz de Egipto. Egipto representa esclavitud. Y eso me trajo mucho a mi mente, que siempre vamos a batallar con voces. Mire, no importa que usted sea muy espiritual, usted y yo podemos orar y ayunar, hablar en lenguas, lenguas angelicales, lenguas celestiales, o en otras lenguas humanas. Usted y yo podemos hacer muchas cosas en el espíritu, pero de que usted y yo vamos a enfrentar a lenguas extrañas, vamos a enfrentar a esas voces. Y antes de entrar al tema, yo quiero solamente como tipo de introducción ver el principio. Y el principio sabemos que es Génesis. Y en Génesis capítulo 3 yo encuentro 3 tipos de voces. Y está la voz de la serpiente. Génesis capítulo 3 dice que la serpiente le habló a Eva. Seguramente también le habló a Adán. ¿Con qué os ha dicho Dios que no comáis de ese árbol? Ah, no es verdad. Ustedes pueden comer de ese árbol, y si ustedes comen serán como Dios. Miren, en la casa, en la casa de Adán, una casa 100% espiritual, porque ellos platicaban con Dios. Esa casa, ¿cómo se introdujo la lengua de la serpiente, la voz de la serpiente, para hablar con el hombre y llevarlos a pecar? Después yo veo, la voz de la mujer. Mire, Génesis capítulo 3, versículo 17, si lo podemos ver en pantalla. Y Génesis capítulo 3, 17, Dios le dice al hombre: por cuanto has oído la voz de tu mujer. Algunos amigos han dicho que la voz de la mujer es como si fuera la segunda voz de Dios, pero aquí no lo está diciendo así la Biblia. No estoy diciendo que no hagamos caso a la esposa, pero estoy viendo aquí que la voz de la mujer en esta ocasión era para mal, porque cuando llegó Adán, la mujer también le dijo a Adán: mira, he comido del árbol, y mira, ahora te miro bien guapote, ahora te miro pero bien. Y Adán dijo: pues ¿qué has comido? Y entonces Adán prestó atención a la voz de la mujer, y Dios le está reclamando a Adán y le está diciendo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pero en Génesis capítulo 3, verso 10, yo veo la tercera voz en el huerto, y es la voz de Dios. Dijo Adán: oí tu voz, tuve miedo. Eso significa, amada iglesia, que cuando la presencia o Dios bajaba al huerto, Adán no tenía miedo a la voz de Dios. Adán platicaba con Dios. Adán conversaba con Dios. Y cuando nosotros estamos dentro del huerto, cuando nosotros estamos dentro del tiempo de Dios, no nos da miedo hablar con Dios. Hablamos con Dios frecuentemente, conversamos con Dios frecuentemente. Pero vendrá un momento de tu vida, vendrá un momento de tu etapa en tu vida, que se penetrarán otras voces que no serán las voces de Dios, que serán las voces del proceso, las voces del desierto. Y nosotros sabemos que entre esas voces del desierto está la voz que clama en el desierto. Es la voz del profeta, es la voz
también es enviada al desierto. O sea que en medio de nuestro proceso, Dios va a enviar una voz profética para que nos hable. Usted y yo debemos entonces de prestar atención. Usted y yo debemos de entender, de comprender qué voz estamos escuchando en estos días. Así es que la primera voz es la voz de Egipto. La primera lengua que escucha el pueblo de Israel es la voz de Egipto, la voz de la esclavitud. Y el Salmo 114 nos está diciendo en el verso primero que en medio de lengua extraña salía el pueblo de Israel. Y cuando ellos están atravesando el desierto y tienen hambre, dice la escritura en el libro de Éxodo que el pueblo fue a Moisés y le dijo: ¿sabes? Allá en Egipto, aunque no teníamos salario, aunque éramos esclavos, teníamos pescado, teníamos melones, teníamos puerros, teníamos cebollas, teníamos comida. Y ellos tenían una mentalidad de esclavitud. O sea, la lengua de Egipto se había penetrado de una manera tan fuerte que muchas veces usted y yo no nos damos cuenta qué voz estamos escuchando. Y muchas veces esa voz de Egipto es tan penetrante en nuestra vida, que nos esclavizamos en el trabajo y dejamos de servir a Dios. Muchos pensamos: es que yo no voy a estar en la iglesia, es que yo no siempre voy a ir a la iglesia, es que yo necesito también trabajar. Tiene una mentalidad de esclavo. ¿Está escuchando una voz de qué? De Egipto. ¿Está usted escuchando esa voz penetrante en el desierto de Egipto? Y aunque en medio del proceso, en medio del desierto, ¿cuánta gente va a renunciar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? Mucha gente va a decir: yo voy mejor a buscar trabajo, ya no más voy a buscar del Señor, ya no más, porque la voz de la esclavitud va a estar muy fuerte. La siguiente voz que yo veo, Daniel capítulo 1 versículo 4. Vaya conmigo ahí. La siguiente voz que yo veo es el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y entre ellos iban unos jóvenes del linaje real de los príncipes. Verso 4 dice: muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, mire, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Mire, quiero detenerme aquí. Hace algunos días, hace algunas semanas, hace algunos meses, noviembre, diciembre, estuvimos compartiendo un mensaje donde hablábamos acerca de la muerte de la gente de la tercera edad, y parecía ser algo disparatado. Y en el comentario yo hacía que la gente de la élite, los hombres más influyentes del mundo entero, tienen o quieren tener el gobierno de quiénes son los que van a vivir. Y entre los que han escogido que van a vivir es gente con buen entendimiento, gente sabia, gente preparada, gente que pueda manejar computadoras, gente que pueda hackear, gente que pueda hacer varias cosas, gente inteligente. Y pareciera que esto es lo mismo que vivió Daniel. Mire, Daniel, cuando son llevados cautivos, el rey escoge a los muchachos y está diciendo: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna.
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, ¿qué dice? Las letras y la lengua de los caldeos. Mire, y entonces, si usted sigue leyendo, que yo voy a omitir los siguientes versículos, pero escogieron a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel. Y estos amigos y Daniel mismo eran hombres inteligentes, eran hombres sabios entre los muchachos. Y ellos, en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la porción del rey. Entonces Daniel y los amigos propusieron y dijeron: vamos a buscar a Dios en medio de esta esclavitud, en medio de esta adversidad, en medio de este desierto. Nosotros vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Y seguramente usted estará pensando, cuando hicieron la estatua y dijeron que todo el mundo tendría que adorarle, y mandaron traer a los 3 amigos de Daniel, porque ellos no se postraban ante esa imagen. Y entonces estos 3 amigos dijeron: hey, sépase, oh rey, que nuestro Dios nos va a librar, y si no nos librare, sépase, oh rey, que aún así no doblaremos nuestras rodillas ante esa imagen. O sea, esos jóvenes estaban bien definidos, no habían prestado atención a la lengua caldea. Hey, la lengua caldea, ¿sabe cuál es el efecto que trae? No es la misma que de Egipto. La de Egipto te esclaviza. La lengua caldea te cambia de identidad. La lengua caldea dice que a ellos les cambiaron de nombre, a ellos les cambiaron de identidad, pero ellos no se dejaron. Ellos dijeron: nosotros vamos a adorar todos los días, mañana, mediodía y tarde. Vamos a abrir nuestras ventanas y vamos a orar hacia donde está Israel, y vamos a bendecir nuestra nación todos los días. Oh, mire lo que dice el Salmo 137. Vaya conmigo ahí. Me impacta y me hace llorar esos versículos, porque parece ser nuestra historia. Parece ser que todo se está repitiendo nuevamente. Junto a los ríos de Babilonia están diciendo: ahí nos sentábamos, y dice, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Sabe qué significa Sión? Gozo, adoración, alegría, reunión, congregación, ofrenda, sacrificio. El pueblo iba a Sión para adorar. El pueblo de Israel se reunía de fiesta en fiesta en Sión y adoraba a su Dios. Y dice: junto a los ríos de Babilonia, cuando estaban esclavizados, dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, dice, colgábamos nuestras arpas. Las arpas estaban en silencio, no había música. Por un tiempo hubo un silencio, no había adoración. Y los que habitaban, los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de sus cánticos de Sión. Y ellos contestaron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en lengua extraña? Hoy mezclamos, porque esa canción se escucha bien, la traemos a la iglesia. Lengua extraña, música extraña, adoración extraña. Mezclamos cosas, nos están cambiando la identidad. Ahora me gustaría que fueras y cantaras una de esas canciones, pero omite la palabra Dios, omite la palabra Jesús, omite la palabra Espíritu Santo. Cambia la otra frase, usa otra versión, pero no leas esas versiones que digan Dios, que digan Jesús, que digan Espíritu Santo.
Y hoy tenemos dentro de nuestro repertorio de alabanza mucha alabanza que no menciona a Jesús, que no menciona al Espíritu Santo, que no menciona al Padre. Pero es una buena música. Mezclas nos están cambiando nuestra identidad. Estamos escuchando en medio del desierto voces que están cambiando nuestra identidad. Una lengua caldea. El diablo es muy astuto. El diablo sabe, él ha estudiado desde que nacimos y se lo puedo enseñar con Biblia. Apocalipsis capítulo 12 dice que el diablo estaba frente a la mujer que estaba por dar a luz y estaba ahí mirando al niño, mirando al niño, mirando al niño, mirando al niño, y estaba mirando al niño, pero fue arrebatado ese niño. Porque el diablo está prestando atención desde tu embarazo. Ahí está, ahí está. Te quiere abortar, te quiere sacar, te quiere derribar. Y cuando naces, ahora presta atención a tus debilidades, presta atención a las áreas débiles que tú tienes. Y ahí está, ahí está. Te pone voces de esclavitud. No la hiciste. Te pone voces caldeas, voces que cambien tu identidad, voces que cambien tu propósito, voces que cambien para lo que Dios te diseñó. Oh, cuánto nos debe de pesar, amada iglesia, que lo que nosotros estamos haciendo es muy probable que Dios no nos mandó a hacer. Es muy probable que el éxito que ahora nosotros tenemos es un éxito donde no está Dios moviéndose. Porque escuchamos voces caldeas y están cambiando drásticamente nuestra identidad, nuestro ADN. Y hoy la iglesia no es tan poderosa porque tiene mezclas. Hoy la iglesia no es tan fuerte en su luz resplandeciente porque ha metido tinieblas. Se ha mezclado, se ha cambiado nuestra identidad, se ha cambiado, hermanos. Y si tú te pones todavía, te pones fuerte en esa área y dices: no me voy a esclavizar, voy a trabajar, pero la palabra del Señor me da una pauta. Debo de tener un día de reposo, debo de tener un día para el Señor. Voy a trabajar tantas horas y voy a darle al Señor tantas horas. Y usted puede ahí ya alinearse en el tiempo de Dios. Y el diablo dice: ok, entonces voy a cambiar tu ADN, voy a cambiar tu semilla, voy a trastocar. ¿Cuándo somos trastocados? ¿Cuándo es que escuchamos y se oye muy fuerte la voz caldea? Dice una de las parábolas que Jesús contó: mientras el hombre dormía. Mientras el hombre dormía, la semilla fue trastocada, la semilla fue alterada. Wow. Yo veo en Cantares capítulo 5 verso 2: yo dormía pero mi corazón velaba. Vimos hace algunos días, vimos el miércoles, vimos el domingo: velad, orad para que no entréis en tentación. La iglesia lo que menos estamos haciendo es orar. Podemos pasarnos cantando 2 horas, 3 horas y cantar y cantar y cantar, pero cuando decimos vamos a orar, 5 minutos y no sabemos qué más decir. Velad y orad para que tu semilla no sea trastocada, para que no seas engañado. ¿Cómo va a venir esa voz caldea? A través del dormir, a través de la siesta que nosotros podamos hacer espiritualmente. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 14. El diablo sube de nivel,
sube su intensidad y dice: no has escuchado esta voz de esclavitud, esta voz de cambiar identidad. Ahora te voy a poner otra voz. Hechos 14, verso 11. Pablo y Bernabé habían sanado a un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Y cuando la gente de Listra estaba viendo ese acontecimiento, dijeron a gran voz, empezaron a adular a Pablo y a Bernabé. Dice el verso 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, dice, alzó la voz diciendo en lengua que licaónica. Y mire cómo dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Wow, qué astuto es el diablo. Jehová lo reprenda. Qué astuto es este diablo que sabe cómo poder llegar al hombre. No se dice al trabajo, no se dice a la esclavitud, no se dice a la falsa identidad, al cambio de ADN. Te voy a adular, qué bueno eres, eres muy bueno en eso. Qué buen esposo eres, qué buena esposa eres. Si yo tuviera una esposa como tú, si yo tuviera un esposo como tú. Me gusta cómo eres buen trabajador. Cómo predicas, cómo cantas, cómo tocas, cómo adoras, cómo alabas a Dios. Adulación es una voz más fuerte. Es una voz que ¿cuánto de nosotros nos gusta escuchar eso? ¿A cuánto de nosotros nos gusta oír que nos digan que cantamos bien? Si usted y yo pudiéramos escuchar los testimonios de los hombres y mujeres que han pasado por un momento de infidelidad, que ellos hicieron infidelidad, no que pasaron, que ellos hicieron, y que nos dijeran: no escuches esas voces, porque eso te va a seducir. Es como la serpiente o la culebra pitón, que te va a enrollar y poco a poco te va a asfixiar, pero primeramente te va a atar, te va a adular alrededor de ti, que te guste, que tú puedas caer redondito. Yo convivo con ellos porque yo les caigo bien, porque ellos dicen que yo predico bien, porque yo canto bien, porque yo toco bien, porque yo soy un buen esposo. Es que no me está diciendo lo contrario. Voces que penetran en medio del desierto. ¿Cuándo te dice que tú eres un buen esposo? Cuando tú estás teniendo problemas en el matrimonio, cuando en casa no te están atendiendo bien. Pero la persona ahí te está diciendo que tú sí te mereces algo mucho mejor, que tu esposa o tu esposo no te está valorando. Y son palabras que traen adulación. Mire, si usted lee el contexto, a Pablo no le gustó eso. Cállense, eso no les hemos enseñado a ustedes. Precisamente de eso queremos que ustedes escapen, de esas tradiciones. No hagan eso. Pero hoy en día a los predicadores de televisión abierta les gusta que los adulen. Nos gusta que nos adulen. Nos gusta que nos atiendan. Nos gusta que nos traigan bien, que hablen bien de nosotros. No nos damos cuenta que esa voz es una voz licaónica. Una voz que te va a seducir. Hay un testimonio fuerte ahí en redes, por eso lo voy a decir. Lo cuenta el pastor Abraham Pérez. Y el pastor está diciendo de un joven, hijo de un pastor, presidente de la Alianza de Jóvenes, gran predicador. Wow, Dios lo empezó a usar a temprana edad.
y con masas. Empezó a hacer reuniones masivas y había mucha gente y había mucha adulación. Todos hablaban de ese predicador joven. Todos hablaban cómo Dios lo usaba, cómo Dios lo respaldaba. Pero un día, cuando él llega al hotel donde lo habían recibido, había una mujer dentro de ese cuarto. ¿Y sabe qué le dijo la mujer? Es que me gusta usted, predicador, cómo predica, y yo quisiera que usted orara por mí. Tengo un problema. Y ese problema terminó en cama. Ese problema terminó en seducción. ¿Sabe por qué? Lo empezó a adular, lo empezó a enrollar la serpiente pitón, y lo empezó a asfixiar. Y cuando terminan de hacer la relación sexual, la mujer dice: ¿sabes qué? Yo soy una bruja y me han pagado para que yo venga a destruirte. Así es que ahora tus días están contados. No más se va a hablar de ti. Y ese hombre, cuando sale del hotel, el hombre salió perplejo, el hombre salió asustado, y no más empezó a hablar de ese hombre. Él empezó a enloquecer y a caminar por las calles como un loco, como un indigente, y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y llegó Abraham Pérez a ese lugar y empezó a predicar. Y cuando hizo el llamado, ese loco empezó a caminar, pero en medio del pasillo había un charco y ahí se tiró. Y dice que mientras él predicaba, el Espíritu Santo le dijo: quítate el anillo y pónselo. Él no entendía. El final de ese testimonio es de que él era el hijo del pastor. Él era el presidente de los jóvenes, que una bruja lo había adulado. A veces pensamos y decimos: bueno, eso le pasó a él por descuidado. Yo no, yo me cuido, yo no ando solo. El diablo es astuto. El diablo está buscando momentos en nuestra vida, momentos específicos. Lo hemos venido estudiando desde semanas atrás. Espera tu debilidad. Espera cuando tú estás cansado del problema. Espera cuando tú ya no aguantas más a tu esposa. Y entonces en ese momento entra la adulación de una mujer. En ese momento entran los mensajes. En ese momento entran los videos. En ese momento entran aquellos mensajes. Porque el diablo estaba esperando ese momento. Una voz licaónica, voces en el desierto, que el fin de esas voces es traer destrucción familiar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga amén, amada iglesia. Diga gloria a Dios, amada iglesia. Tenemos que estar atentos a estas voces. Tenemos que prestar atención y tenemos que discernir esas voces. Cuando alguien venga y te empiece a adular, no le creas, te está diciendo mentiras. Tú no cantas bien, tú no predicas bien. Cuando alguien viene y me dice: es que usted no canta bien, usted grita cantando, yo le digo: gracias, lo bueno que no estoy cantando para ti. Pero le digo la verdad, nos gusta cuando alguien se nos acerca y nos dice: wow, qué buen mensaje dio hoy. Ten cuidado, voces licaónicas. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vaya conmigo. Alabe al Señor, amada iglesia. Glorifique el nombre del Señor. Sea Él bendito en medio de nuestra reunión. Él es el motivo de esta reunión. Él es el motivo de esta fiesta, amada iglesia. Aunque tú no puedes estar presente, pero yo sé que tu espíritu está en este lugar. Saludamos a todos nuestros hermanos. Mire, estoy sudando. ¿Está listo para ver la siguiente voz? Verso 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables con nosotros en lengua ¿qué? De Judá, a oídos de todos, de todo el pueblo, porque está sobre el muro.
Mire, ellos empezaron a hablar en lengua siria, para darle el contexto de esta historia. Eran los asirios. Llegaron y empezaron a meter miedo al pueblo de Israel. Empezaron a decir: ¿sabes qué? Ahora ustedes están en nuestras manos y ustedes van a morir. Y empezaron a hablar en una lengua siria. Y entonces ellos dijeron: no nos hables en esa lengua, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. No nos hables en lengua siria, porque la lengua siria produce miedo. La lengua siria produce miedo. ¿Cuántas veces nosotros solamente al accesar al dispositivo para ver alguna noticia, inmediatamente cuando tú lees esa noticia, empieza a producirse en ti miedo? Hace unos momentos yo estaba platicando con alguno de los jóvenes de la iglesia, y yo le decía: ¿será que no te ha dado miedo? ¿Será que en algún momento cuando tú de repente dices: dicen que da calentura? Hey, ¿cómo estás? ¿Tienes calentura? Sí, tengo calentura. ¿Dolor de garganta tienes? Mire, y en un espíritu de miedo le decimos a nuestro hijo: toma agua tibia. ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque leímos en lengua siria que de eso vamos a morir. No sé si está entendiendo. No sé si usted está entendiendo, amada iglesia. Nosotros leemos las noticias inmediatamente cuando la leímos. Oiga, mucha gente está buscando en las redes las noticias, ¿verdad? Y accesa. De hecho, hasta ya es un suscriptor, ya se suscribió a ese canal noticiero, y le dio campanita para todo lo del coronavirus, COVID-19. Infórmame, 3 de la mañana, 5 de la mañana. Vamos a ver el mañanero de López Obrador y del hombre del sector salud, y queremos escuchar cuántos muertos, cuántos han subido. Estamos ahí. ¿Cuántos de ustedes no quisieran saber los nombres de los 42 que están infectados del zorro? Para saber si son nuestros vecinos. Si son nuestros vecinos, ni hablarles. Tirar y hacer una marca de cloro ahí. ¿Sabe? Quierase o no, el pueblo está lleno de miedo. La iglesia, que debería de ser una iglesia empoderada, somos una iglesia miedosa. Una iglesia que estamos pensando que vamos a morir. ¿Sabe por qué? Porque la voz más fuerte es la voz de Asiria. En vez de abrir la Biblia y leer las noticias de las promesas de Dios, leemos Facebook. Accesamos a noticias. API Iguala. Ricardo Almazán. Accesamos a los noticieros. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad? Y decidimos: no, hoy no vamos a salir porque hoy hay mucho contagio. ¡Ey! Estás escuchando la voz de Asiria. Yo no estoy diciendo que seas imprudente, sino que estoy diciendo que dejes de escuchar la voz de Asiria y leas las promesas de Dios. Porque Dios ha prometido, dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero eso se nos ha olvidado, que nuestro Dios es poderoso. Eso se nos ha olvidado, y pensamos que de un virus de no sé cuántos milímetros nos va a matar. El mundo está lleno de miedo. Miedo a morir, miedo al mañana. Esa es una voz asiria. Cuando tú tienes miedo, es que el asirio está invadiendo tu casa, el asirio está invadiendo tu mente. Cuando tú te llenas de miedo, ahora tú debes decir: espíritu de Asiria, fuera en el nombre de Jesús. Yo no voy a escuchar esa voz. Está mi esposa aquí
Y un día yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no veas, hay un canal en Cable Más que todo el día son noticias repetidas, pero todo el día son las mismas noticias. A veces va cambiando en un muerto más, pero todos los días en punto de las 3 con no sé quién, las noticias, las 9 las noticias, y todo el día mi esposa estaba escuchando las noticias y yo me estaba llenando de miedo, porque yo le dije que por muy espiritual que usted sea, usted ha enfrentado el miedo. Yo me llené de miedo. Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Elías, el profeta de Dios que hacía descender fuego del cielo, tuvo miedo de una mujer, Jezabel. Yo no sé si a lo mejor tú no te da miedo porque eres más que Elías. El único que no tuvo miedo de los seres humanos fue Jesús. Él nunca tuvo miedo. Pero todos hemos tenido que enfrentar a este demonio asirio. Miedo. No quieres salir después de ver una película, no quieres salir al baño porque te da miedo. No quieres ir al pan porque ya son las 11 de la noche y te da miedo. El miedo es el amigo de la ansiedad. El miedo es el amigo de la depresión. El miedo es amigo de la pobreza y de la miseria. El miedo es amigo de toda esa élite. Por miedo puedes perder un matrimonio. Por miedo puedes perder una familia, tus padres. Por miedo tú puedes perder la salvación. Por miedo. Los asirios, la única intención de los asirios, si tú lees esa historia en el pueblo de Israel, lo único que estaban provocando era meter miedo. Era lo único. No tenían la élite, no tenían las fuerzas suficientes y el armamento necesario para derribar a Israel. Pero ellos sabían una cosa: Israel tiene miedo. Un paladín salía 40 días por la mañana y también por la tarde a desafiar los escuadrones de Israel. Israel tenía miedo. $32,000 hombres salieron a la guerra, pero 22,000 hombres tenían miedo, regresaron atrás. Esta voz es tan penetrante. ¿Quién no ha enfrentado el miedo? ¿Quién no ha enfrentado en algún momento ese miedo, esa ansiedad dentro de nosotros? Decir, no sé qué me vaya a pasar. A muchos nos da miedo un piquete de una inyección. Cuando me iban a checar la glucosa, hay una espinita tan pequeña, pero yo le tenía miedo al disparo. No, no, por favor. Como si fuera una bala de R15. Miedo. Enfrentamos miedo que nos paraliza. El miedo paraliza al cuerpo. Es por eso que el diablo dice, le voy a meter miedo. Nehemías capítulo 13. El enemigo subió la intensidad para derribarte. Si vas contando, no le hiciste caso a la voz de Egipto, no le hiciste caso a la voz caldea, no le hiciste caso a la voz licaónica, no le hiciste caso a la voz asiria. Pues el diablo dice, te voy a poner una lengua Asdod. Nehemías capítulo 13 verso 23. Vaya ahí conmigo.
Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. ¿Qué es lo que nos va a enseñar este punto? Es la quinta voz. Es una voz más poderosa que la del miedo. Bueno, esa voz no es de que sea tan poderosa, sino es al donde nosotros flaqueamos, donde se empuerca la marrana. Donde torció el rabo no sé quién, donde la puerca torció el rabo, ¿ah? Es aquí donde la tercera generación da su brazo a torcer. Los chicos que estuvieron conmigo hace un rato y hablé de la tercera generación, aquí es donde la tercera generación da su brazo a torcer. ¿Sabe por qué? Yugos desiguales. No esperar los tiempos de Dios. Yo escribía hoy en mi perfil felicitando a mi esposa y lo hago en el Facebook para que usted se dé cuenta, porque en realidad yo puedo felicitar a mi esposa sin que usted se dé cuenta, pero lo hacemos realmente para que la gente se dé cuenta y traiga un regalo, ¿ah? No sé si entendió el subliminal, pero yo escribía y le decía: porque esperamos el tiempo de Dios. Qué importante de todo eso, qué importante. Mira, tú te puedes casar con la mujer o el hombre más hermoso, la mujer más hermosa, pero si no es la del tiempo de Dios, ¿de qué sirve? La belleza, dicen que es como la flor. Por la mañana florece, pero después se marchita y todo se cae. Pero cuando tú esperas el tiempo de Dios, cuando tú vives en el tiempo de Dios, cuando tú no te unes en yugo desigual. Mire cuál era la preocupación. Nehemías es uno de los grandes reformadores y trajo una reforma en todo su esplendor al pueblo de Israel. Nehemías fue el restaurador de las puertas. Nehemías fue el que levantó las murallas nuevamente. Nehemías fue el que volvió a traer los utensilios a los lugares correctos. Sacó a Tobías de la casa de Dios. Nehemías fue un reformador. Pero ¿sabe qué encontró? Dice: y así mismo en aquellos días había judíos, dice, que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos, el problema era eso, la mitad de sus hijos hablaban esa lengua. Tristemente, la tercera generación no tiene el temor de Dios. La tercera generación nos dejamos influenciar por lo que la red nos dice. La tercera generación nos queremos comportar como se comportan los de afuera. La tercera generación somos fáciles de adoptar modas, somos fáciles de adoptar palabras y empezamos a hablar las mismas palabras que hablan los de Asdod, porque nos escuchamos más cool, porque andamos a la onda. La tercera generación es una generación que no conoce a Dios. Ha escuchado de Dios, ha estado en las atmósferas donde Dios se ha movido, pero no conocen a Dios. Es una generación que no sabe hacer la guerra. Es una generación que solamente se mueve por impulso. Es una generación que es impulsiva solamente. Que tú los puedes ver. Tú los puedes ver hablando de Dios, pero mañana en la escuela hablando como cualquier vago. Tú los puedes ver detrás de un púlpito, ahora que está de moda la transmisión. Los puedes ver en una transmisión que hablan en lenguas, pero tienen lenguas de Asdod todavía.
Es una tercera generación que no conoce a Dios. Es una tercera generación que la voz de Asdod es tan penetrante en su vida que es fácil para Asdod, es fácil. Lo único que hace es ponerle una mujer frente a ellos y ellos caen redonditos. Hoy el pecado, se nos hace fácil a través de estos aparatos, de estos dispositivos disque inteligentes. Asdod es astuto. Satanás es astuto. Hoy, ¿cuántos nos casamos en yugo desigual? ¿Cuántos jóvenes no esperan el tiempo porque sienten que el tiempo es eterno? Y muchas veces sentimos que el tiempo se nos está pasando y que yo ya necesito formar una familia. Y no te das cuenta que desde el momento que tú te casas en yugo desigual, todo el destino profético se echó a perder. Todo el destino profético que Dios había escrito para tus generaciones. Qué fuerte está esto. Dios le dijo a Elí: hey, por cuanto no estorbaste a esa generación, tus hijos impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 11, versículo 12. Hombres impíos, por cuanto no los estorbaste, yo los quitaré. Y mire qué desgracia. Y dice: y no habrá hombre en la edad viril. Los exterminaré. En una determinada edad se van a morir por un accidente, por un infarto, por durmiendo, riéndose, ahogándose, pero ellos van a morir en esa edad, en la edad viril. Voces del desierto. Estoy terminando. Si está usted conmigo, vimos 5 voces. La voz de la esclavitud, la voz, ¿cuál más? La voz que te cambia la identidad, ¿verdad? La voz licaónica que te adula. Está la voz asiria que produce miedo en ti. Está la voz de Asdod, yugos desiguales. Esa es la destrucción total. Esta es la exterminación. Quiero terminar con eso. Los tiempos de Dios. Hey, iglesia, si tú y yo no cachamos los tiempos de Dios, si a ti te da igual una reunión con otra, si para ti son iguales las reuniones, hey, déjame decirte que no. Esta predicación tiene un cairo de Dios, tiene un tiempo de Dios. Mañana va a tener un tiempo de Dios. El día martes va a tener un tiempo de Dios. El día miércoles va a haber un tiempo de Dios. Cuando tú y yo nos alineamos al tiempo de Dios, escúchame bien. Cuando tú y yo nos alineamos al tiempo de Dios, vamos a estar expectantes y vamos a discernir. Vamos a discernir. Di conmigo, discernir. Escríbelo ahí, discernir. Voy a aprender a discernir la voz. Voy a aprender a discernir la voz.
Porque la siguiente voz que vamos a escuchar es una voz enviada por Dios en el desierto. ¿Y sabe cuál es la voz? Te bendeciré. La lengua de Judá, la lengua de Canaán. Por eso ellos pedían: háblanos en Judá, háblanos en Canaán. Isaías capítulo 19, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá, dice, altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto de esclavitud, y un monumento a Jehová junto a su frontera. Mire, sigo leyendo: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo, dice, habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Si tú y yo somos fieles, el pueblo de Israel pasó el desierto. El pueblo de Israel pasó el desierto. Vinieron voces, 5 voces. Muchos desfallecieron. Muchos quedaron postrados ahí. Dice Corintios capítulo 10 del verso 5, verso 6, verso 7. 23,000 murieron en un día. No todos entraron, pero los que discernieron, los que escucharon la voz de Dios, los que permanecieron en el desierto, dijeron: vamos a Canaán, vamos a donde fluye leche y miel, vamos donde está la bendición, vamos donde Dios va a proveer. ¡Wow! Esto me conecta con la historia de Ruth. Noemí, Elimelech y sus 2 hijos, uno malón y el otro quelión, salen de Belén. Escúchame, Belén significa lugar de pan, lugar de abundancia. Y dice la palabra que hubo hambre en toda la tierra. Pero Elimelech dice que me miró hacia Moab. ¿Sabe qué significa en uno de sus significados de Moab? Lugar de apariencia. Y miraron hacia Moab y dijeron: vámonos para allá. Y cuando ellos se fueron para ese lugar, perdieron el kairos de Dios. Vino una muerte para Elimelech, murió inmediatamente. Después murieron sus 2 hijos. Pero se casaron. Yugo desigual. Pasan los años, y escucha Noemí. Noemí sabía que había una voz de bendición, y escucha que en Belén Dios los había visitado y los había bendecido con pan. Y entonces Noemí decide regresar a Belén, a Canaán, lugar de bendición. Quiero terminar con la 7ª voz del desierto. No importa, iglesia, cuál sea el proceso que tú estás enfrentando. En esa noche queremos darte una palabra de esperanza.
Si puedes ayudarme en Biblia de las Américas, para que los hermanos y amigos que nos están mirando en la transmisión puedan leerlo en la Biblia de las Américas. Voy a leerlo en la versión 60 y dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54, Biblia de las Américas, Isaías 54. Esa es la tarea de la amada iglesia. Por eso quiero terminar y la quise dejar en el último lugar, en el último punto. Amada iglesia, amada familia, tú que estás pasando momentos de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, de depresión, quizá palabras de divorcio, palabras de separación, palabras de muerte, palabras de suicidio. Hey, escúchame bien. Alguien me dijo: hey, estoy escuchando una voz tan fuerte de suicidio, quítate la vida, no vales para nada. Pues quiero decirte a ti, amiga, quiero decirte a ti, amigo, hey, en esa noche el Señor dice: yo tengo palabras de paz, palabras de bendición, palabras de vida. En medio de tu desierto yo voy a estar contigo, porque quiero decirte que el Espíritu del Señor acompañó al mismo Hijo de Dios al desierto y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Pero ahí estuvo el Espíritu Santo. Y quiero decirte, si se te ha olvidado, el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo está ahí. Y mira lo que dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Oh, los discípulos sabían discernir la voz de Jesús. Los discípulos saben discernir la voz del Maestro. El Maestro dijo: mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Que en medio de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, tú puedas oír la voz de Él, la voz del Espíritu Santo, la voz del amado. Adán, a pesar de que había pecado, Adán, a pesar de que había cometido ese pecado, esa desobediencia, él dice: oí tu voz, oí tu voz, oí tu voz. Eso significa que tu oído no se cerrará. Y en medio de esta incertidumbre que el mundo atraviesa, escucho una voz sonar desde el cielo. Escucho una voz sonar desde el cielo que dice: esa es mi iglesia amada, en ella me complazco. Este es un buen tiempo para que te pongas en pie y busques un lugar para escuchar la voz del amado. Busques un lugar para que en medio de tu desierto, no le hagas caso a la voz asiria, no le hagas caso a la voz licaónica. No importa, pon tu arpa en un lado, haz una pausa musical. Por eso ellos escribieron: cuando Jehová hiciere volver, cuando Jehová nos lleve nuevamente a la casa de alegría, a la casa de fiesta.